Bien, como contenido socioemocional tenemos la comunicación asertiva. Yo sé que este tema lo están trabajando la mayoría de profesores y espero yo que al final de esta semana pues ustedes logren entender muy bien cómo es esto de la comunicación asertiva. Estoy admitiendo, permítanme aquí a los compañeritos. El tema de clase pues es exposición, historia del teatro y la despedida, ¿verdad? Comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una habilidad personal y profesional. La comunicación asertiva como habilidad social de relación es una forma de expresión consciente mediante la cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la intención de herir o perjudicar y actuando desde una perspectiva de autoconfianza. La asertividad, pues, tiene algunos derechos, ¿verdad? Estos derechos asertivos podrían ser los siguientes. Hay muchos más, pero yo he puesto nada más estos. Derecho a cometer errores y a equivocarnos. Derecho a aceptar los sentimientos propios o ajenos. Derecho a tener nuestras propias opiniones, creencias y convencimientos. Derecho a criticar y protestar por un trato injusto. Derecho a reprochar el comportamiento de otros. Bueno, esto ha sido lo que es la asertividad. Yo espero que ustedes lean la guía. Ahí hay más elementos que pueden ayudarles a entender un poco este tema. Y como repito, lo importante es la práctica, ¿verdad? De estos elementos que vemos de contenido socioemocional. Bien, voy a dejar de compartir. Y vamos a proceder a las exposiciones en este momento. Preparado el grupo 1, me dice cuando esté listo para tomar tiempo. Comenzamos. Grupo 1. Puede compartir pantalla en este momento. Bueno, si no está presente, perderían evaluación, ¿verdad? Recuerden que si alguien no estaba presente, el grupo tenía que apoyar la exposición, porque la exposición siempre se va a dar, no se reprograma. Grupo 1, tengo entendido entonces que no va a participar. ¿No hay nadie del grupo 1? ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Hola? Buenas, señor. Es que nos acaba de surgir un problema de último momento. Disculpe ahí. Bueno, No, si es problema con la presentación, como ustedes la van a subir después de la clase, no hay problema, pero puede iniciar la exposición solo con su voz, ¿verdad? bueno, señor. ¿Ok? Comenzamos. ¿Tomo el tiempo ahorita? Usted va a exponer, Jorge. Bien, vamos a dar el tiempo entonces para el grupo 2. Prevenido grupo 2. Puede compartir pantalla. ¿Tampoco está preparado el grupo 2? Sí, señorita. Ok. Ok. El teatro de posguerra.
iniciamos. Como sabemos, el teatro de posguerra tuvo 3 etapas, que fueron en los años 50 el drama realista. El drama realista inicia con los primeros dramaturgos que fueron San Antonio Güero de Vallejo y Alfonso de Sastre. Estos dos tuvieron una gran similitud en su teatro, que fueron inconformistas y comprometidos, pero la diferencia era la manera de entender el teatro, en que Güero eligió criticar, pero camuflando el contenido de la crítica. En cambio, Sastre entendía el teatro como arte social, y lo que quería conseguir eran que los espectadores tomen conciencia y inducirles lo que es la actuación social. También Sastre, su teatro era de crítica directa, lenguaje violento, y estos temas eran muertos, suicidios y maltratadores. Luego está Güero, que fue el dramaturgo más destacado de la segunda mitad del siglo XX. Su segunda etapa fue la más importante, ya que aquí introduce innovaciones técnicas, que fueron efectos especiales de luz y sonido, y proyecciones y escenario múltiple. Luego tenemos lo que es la segunda etapa, que fueron los años 60 y el realismo social. Aquí surgen escritores como Alfonso Sastre, Lauro Olmo y Carlos Muñiz. Aquí estos denuncian los problemas sociales como la deshumanización, pero todos estos temas no fueron representados hasta la muerte de Franco. Por último, tenemos a Lauro Olmo, que todo su teatro es de crítica social, y sus géneros aquí eran el sainete, la farsa y el esperanto. Por último, tenemos los años 60, que es el teatro experimental, en que aquí conocido también como nuevo teatro español o teatro alternativo. También aquí se destaca este teatro por los efectos como el sonido, visuales y especiales. También sus contenidos eran alegóricos, fantásticos y simbólicos. Gracias. Ok, muy bien, hizo bastante buen tiempo. Ok. Bien, se prepara el grupo número 3. ¿Está listo grupo 3 para dar tiempo? Espera, señor, solo comparto la pantalla. De acuerdo. ¿Se puede ver? Claro, ahí está, teatro de posguerra, ahí está. Ok. Ya voy a iniciar. Ok, tiempo. El teatro de posguerra va desde 1939 a 1975. Es el teatro que se dio después de la guerra y está en sintonía con los movimientos europeos. La primera parte es el drama realista, que es en los años 50. Destaca Antonio Güero Valleja, con sus obras Historia de una escalera y El tragaluz. Sus personajes se dividen en los que no tienen motivación y en los rebeldes. Los que no tienen motivación viven en una mentira y soportan el dolor. En cambio, los rebeldes buscan la verdad en los momentos de falsedad, y él considera esto que así se buscará la felicidad. Los momentos se dividen en primero, segundo y desde 1970. El primero es desde 1955. Son dramas realistas y comparten ideología y técnicas. Acá destaca Historia de una escalera. La segunda etapa es desde 1955. Es un teatro social de existencia e introduce la innovación de luz y sonido. Destaca El tragaluz. Y a partir de los años 1970 se vuelve explícito con la cárcel, tortura y dictaduras. Alfonso Sastre fue otro reconocido escritor del teatro realista. Obras no se censuraron tanto como las de Güero Valleja, y por esto fue censurado por los Vallejo. policías. Güero Vallejo. Vallejo. No, Alfonso Sastre. Sí, no, yo le digo que es Vallejo. Ok. Obras no las censuró tanto como Antonio Güero Vallejo, pero sí lo llevaron hasta la cárcel. El teatro social. El teatro social, sus características son problemas sociales, dificultades económicas y la migración, los temas que toca. Le da más importancia al contenido de la forma.
Los personajes son de clases marginales y su objetivo es que el interlocutor cambie la sociedad. De acá destaca Luero Olmo y Carlos Muñiz. El teatro experimental va desde los años 70 y busca nuevas formas de comunicar al público. Destaca por experimentación de efectos de sonido, efectos visuales y especiales. Se vuelve un teatro de espectáculo. Gracias. Ok, ahí tenemos 2:46. Muy bien. Vamos con el grupo 4. Prevenido grupo 4. Ahorita comparto, señor. ¿Está listo o lista? ¿Está lista, Cecia? Sí, señor, ahorita. Ok, tiempo. Bueno, el teatro de posguerra de 1939 a 1975. En los años 50 surge el drama realista, donde los dramaturgos tratan de reflejar la mala situación de los más pobres y desprotegidos de la sociedad. En este periodo se destacan dos dramaturgos. El primero, Antonio Vallejo. Su teatro trata en profundidad los problemas humanos y sociales. El segundo dramaturgo es Alfonso Sastre, que su teatro tiene elementos de crítica directa y lenguaje violento. En los años 60 surge el realismo social. A poco de iniciarse la década de 1960, diferentes escritores como Alfonso Sastre, los jóvenes como Lauro Olmo y Carlos Muñiz denuncian los problemas sociales de las dificultades económicas de los obreros, los problemas de adaptación de los inmigrantes, la deshumanización de la burocracia, etc. Algunas características del realismo social son mayor importancia del contenido que la forma. Personajes pertenecen a las clases marginales de la sociedad. La obra pretende influir en el espectador para que éste actúe y provoque un cambio en la sociedad. En los años 70 surge el teatro experimental, donde los autores, sin abandonar la intención de crítica, buscan nuevas formas de comunicación con el público. Esta renovación se conoce como Nuevo Teatro Español. Es el equivalente al que hoy se conoce como teatro alternativo. Destaca este nuevo teatro por su antirrealismo y su experimentación escénica, con efectos como el sonido, los efectos visuales, efectos especiales. Se recupera el sentido del teatro como espectáculo. En el contenido hay mayor contenido fantástico, simbólico, tratando de superar la limitación del realismo. Gracias. Ok, muy bien. 2:14. Tiene buen tiempo. 2:14. Prevenido grupo 5. Ya, señor, muestro mi pantalla. ¿Sí? Puede. Sí. Bueno, me avisa y cuando esté lista, pues le doy aquí el tiempo. Puede ver la pantalla. Ahorita se está compartiendo. Ahí está. Le doy el tiempo ahora. El teatro de la posguerra. Con el epígrafe de teatro renovador vamos a estudiar las diferentes tendencias teatrales que surgen en España después de la guerra y que van a ofrecer un teatro en sintonía con los movimientos europeos del momento. No es un teatro que siga los gustos del público, sino que está motivado por el deseo de aportar ideas nuevas sobre la escena, normalmente con contenidos inconformistas y de protesta social. Sus características son: se mantiene un papel destacado del mundo rural. La escasez y las dificultades económicas obligan un retorno al campo en busca de comida, trabajo, cobijo. Representa una vuelta simbólica a los orígenes.
Han aumentado las diferencias económicas y las desigualdades que separan a los distintos sectores sociales. El drama realista surge en los años 50. El realismo de teatro presenta un lenguaje cotidiano y familiar, y sus personajes no solo hablan en forma natural, sino que poseen una psicología de seres comunes. Sus acciones se asemejan todo cuanto se pueda a las acciones de la gente real. Los dramaturgos tratan de reflejar la mala situación de los más pobres y desprotegidos de la sociedad. Antonio Buero Vallejo inicia el camino del drama realista con Historia de una escalera en 1949. Junto a él hay que subrayar autores, también a Alfonso Sastre. Ellos son los dos actores que representan el drama realista. La diferencia entre ellos dos es que el teatro de Buero Vallejo era inconformista y prometido, pero de manera de entender la función del teatro. Y por su parte, Sastre entendía que el teatro era un arte social y que la obra de teatro tenía que llevar la agitación o revolución. El realismo social. El realismo social fue un género literario que correspondió a la segunda generación novelística de la posguerra. La primera es el tremendismo. Se inicia en España durante los años 50 y por eso también se le conoce como la generación de medio siglo. Otra vez la novela precursora de este género y una de las que tiene mayor importancia es una obra de Camilo José Cela llamada La Colmena, de la que habló brevemente en entradas posteriores al hablar de Camilo José Cela. Este se caracteriza por mayor importancia del contenido que la forma. Personajes pertenecen a las clases marginales de la sociedad. La obra pretende influir en el espectador para que éste actúe y provoque un cambio en la sociedad. Y el teatro experimental. Los autores, sin abandonar la intención crítica, buscan nuevas formas de comunicación con el público. Esta renovación se conoce como el nuevo teatro español. Destaca este nuevo teatro por su antirrealismo y su experimentación escénica con efectos como el sonido, los efectos visuales y efectos especiales. Se recupera el sentido del teatro como espectáculo en cuanto al contenido de mayor contenido alegórico, fantástico, simbólico o en definitiva que supera las limitaciones del realismo. Sus características fueron: nunca tuvieron conciencia de formar un grupo homogéneo, pretendieron ofrecer una visión crítica de diversos aspectos morales, sociales y políticos del mundo contemporáneo y se sirvieron en la mayor parte de los casos de procedimientos alegóricos, simbólicos y connotativos, muchas veces crípticos y de difícil interpretación. Bien. Gracias. Ya. Tenemos ahí 4 minutos, ¿verdad? Así que, bueno. Continuamos, grupo 6. Hola. ¿Estamos listos para ponerle? Ya casi. No, Ok. ya casi. Ok. Collage. Sí, un collage. Ok, muy bien. Bien, comenzamos, ¿verdad? Sí, ya. Tiempo. Bueno, el teatro de posguerra de 1939 a 1975. Ese teatro innovador, ya que no buscaba que los gustos del público, sino hacer una crítica social sobre cómo estaba viviendo la situación en aquel entonces. Y el inicio de este tipo de teatro lo dio Antonio Buero Vallejo con su obra Historia de una escalera en 1949. Él y también Alfonso Sastre fueron muy importantes en esa década y en el teatro en general. Pero Buero Vallejo se concentraba más en hacer una crítica no tan explícita para evitar la censura que se daba mucho en esa época. Pero Alfonso Sastre sí intentaba no solo despertar a la sociedad, sino que también tomaran acción con respecto a la situación, por lo cual sufrió de diferentes censuras varias de sus obras.
lo largo de su carrera. Antonio Buero Vallejo, que dio el inicio, como ya dije, del teatro, tuvo 3 etapas importantes. La primera se marca sobre todo por Historia de una escalera y Ardiente Oscuridad. Tienen similitudes técnicas e ideológicas. La segunda etapa, que trata sobre el teatro social existencial, es más importante ya que tiene innovaciones técnicas en efectos especiales de sonido y de luz, y su obra más importante es El Tragaluz, de 1967. La última etapa, a partir de 1970, se ven más explícitos los contenidos sociales y políticos, como la cárcel, las torturas y la dictadura incluso, como en su obra La Fundación, de 1974. Luego, en los años 60, donde se ve más el realismo social, se da por escritores también, además de, como ya mencioné, Alfonso Sastre, como Lauro Olmo y Carlos Muñiz. Lauro Olmo, su teatro se dedica principalmente a la crítica social, y la gente del pueblo y sus miserias es el tema de interés para sus obras. Carlos Muñiz evoluciona en sus contenidos y presenta personajes deshumanizados. Luego, en los años 70, se da el teatro experimental, que sigue teniendo como la intención de hacer crítica, pero innovando la manera de comunicarse con el público, llegando al antirrealismo, ya que supera las limitaciones del realismo con simbolismos con contenido alegórico, fantasmático y simbólico. Y ya creo. Ok, tenemos 3 minutos ahí. Muy bien. Vamos a continuar, grupo 7. Grupo 7, ¿está listo? Tercera llamada, grupo 7, ¿está listo? Ok, bueno. Grupo 8. Ahorita le presento la pantalla, señor. El grupo 8. Sí. Ok, muy bien. ¿Ve la pantalla, señor? Sí, sí la estoy viendo. Vaya. Vaya, hola. Buenos días, señorita y compañeros. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre el teatro de la posguerra. Bueno, del 39 al 75 surgen diversas tendencias teatrales en España, en un contexto después de la guerra, como lo dice el nombre. Bueno, estas tendencias están acopladas a los movimientos europeos del momento. En general, el teatro de la posguerra se caracterizó por una crítica social y protesta. Además, estuvo en paralelo con el desarrollo de los otros géneros como la poesía y la novela. Vaya, los años 50, el drama realista. Bueno, los dramaturgos buscaban mostrar la situación de la sociedad, los más pobres y desprotegidos. Entre los autores que voy a mencionar está Antonio Buero Vallejo, que, bueno, él se caracterizó por el posibilismo, que esto se dio que ante la censura de la dictadura franquista, él decidió criticar, pero de una manera más disimulada. Tipo, logró que el espectador tomara conciencia, pero fue bastante inteligente su crítica porque no iba tan implícita. Vaya. El teatro de Buero Vallejo, quiero ver, se trataba sobre los problemas humanos y sociales, y el tema central siempre era buscar la verdad. Entre su producción literaria encontramos Historia de una escalera, En la ardiente oscuridad, El Tragaluz y La Fundación. Ahora le voy a hablar de Alfonso Sastre. Bueno, Alfonso Sastre, a diferencia de Buero Vallejo, no tuvo ni el efecto ni la influencia que tuvo Buero Vallejo, porque él le censuraron la mayoría de sus obras. Esto era porque él veía el teatro más como un arte social, como una revolución, como para que todos tomaran más que conciencia, que tomaran acción y hicieran algo, ¿verdad? Vaya, en los años 60, el realismo social. Bueno,
el ya mencionado Alfonso Sastre y jóvenes como Lauro Olmo, famosos por la camisa del 62, y Carlos Muñiz por el tintero en el 57, denunciaron la diversidad de problemas sociales que había en la época. Problemas como la adaptación de migrantes, el sueldo bastante injusto para los obreros. Ahora, lo que caracterizó al realismo en el teatro fue la mayor importancia del contenido que lo forma, personajes que pertenecían a clases marginales de la sociedad, y que la obra pretendía influir al espectador para que actúe y provoque un cambio, una revolución. Ahora, cabal, los años 70, el teatro experimental. Vaya, los autores buscaban abandonar la intención crítica y además de esto, una nueva comunicación con el público, una nueva vía de comunicación. Eso es lo que se le conoce como hoy en día teatro alternativo. En ese tiempo se le conocía como nuevo teatro español. Vaya, en este teatro destaca el antirrealismo que se daba, efectos sonidos, visuales y especiales. También se recupera ese sentido de ver el teatro como un espectáculo. Tenía un mayor contenido alegórico, fantástico, simbólico, que rompía las barreras del realismo que había antes. Gracias. Ok, muy bien, ahí tenemos 3 minutos. Bien, grupo 9. ¿Está listo, grupo 9? Buenos días, señor. Buenos días. Hemos tenido inconvenientes para compartir pantalla, pero luego le enviaremos la presentación. ¿De acuerdo? Ahora pueden empezar. Sí. Ok, muy bien, tiempo. Buenos días. Este día les hablaré sobre el teatro de la posguerra. Durante los años 50 y 60 se desarrolla en España un tipo de teatro que trata de reflejar la realidad social tal y como está, y como ésta se presenta cotidianamente, con una clara finalidad de denuncia. Se trata de un teatro comprometido que prescinde de fantasías e idealizaciones. Dentro de las características generales del teatro de posguerra es que comparte con la poesía y la novela de la época, con unos rasgos comunes en los que podríamos mencionar la falta de autores de calidad por la muerte, los grandes renovadores del teatro español, García Lorca y Valle Inclán, y el exilio de otros como Rafael Alberti o Alejandro Casona. Otra característica, la censura previa que se realiza en las obras dramáticas y que prohibía contenidos o la obra completa. En otro que se podría destacar también, se suceden etapas similares a las de la novela de posguerra, solo que con cierto retraso respecto a esta. Además, el teatro tiene un condicionante económico mayor que la novela y la poesía. Es decir, que para publicar la novela o una poesía se necesita una inversión mucho más modesta que para estrenar una obra de teatro. Por ello, en estos primeros años de posguerra, se apuesta por la reposición de grandes clásicos o por comedias y obras ligeras, dirigidas al público burgués, el único que podía acceder al teatro entonces. La renovación en el teatro llega en 1949 con el estreno de Historia de una escalera de Antonio Güero Vallejo, una obra realista que retrata las duras condiciones de vida de la clase baja en la España de la época. Las etapas del teatro español de posguerra podríamos mencionarlas en 3 momentos. La primera, el drama realista, que parte desde los años 50. Teatro que refleja la dura situación de los más desfavorecidos en la España de la inmediata posguerra. Los rasgos más comunes son: los dramaturgos tratan de reflejar la mala situación de los pobres y desprotegidos de la sociedad. El teatro desastre busca la agitación o revolución social. La crítica es directa, el lenguaje mucho más violento y los contenidos violentos también, con muertes, suicidios, maltratadores.
Esta postura le condujo al silencio, todas sus obras fueron prohibidas al poco de estrenarse y con el paso de los años ni podía estrenar. El autor pasó por la cárcel. Entre los autores y obras destacadas son Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sastre. Es justo hacer una reseña al teatro de humor de los años 40 y 50, escrito por dos autores renovadores del género como Enrique Jardiel Poncela y Miguel Mijura. Crean un humor con contenidos cercanos al surrealismo que supera los convencionalismos del teatro cómico tradicional. Y luego sigue el realismo social, que surge a partir de los años 60. Al poco iniciarse la década de 1960, escritores como el mencionado Alfonso Sastre y jóvenes autores que denuncian los problemas sociales, las dificultades económicas de los obreros, los problemas de adaptación de los emigrantes, la desmunización de la burocracia, etc. Todos ellos se encontraron con numerosas dificultades para estrenar y muchas veces sus piezas no se presentaban hasta después de la muerte de Franco. Algunos de los rasgos más destacables. La voy a detener hasta ahí porque sí, son 4 minutos con 20 y estoy dando el máximo 4, pero sí ya es bastante. Vamos con el grupo 10 y con este grupo 10 terminamos. Al finalizar les voy a compartir la dirección para que suban la autoevaluación la van a encontrar ahí, lo que van a subir son sus presentaciones. Bien, prevenido grupo 10. Ya va, señor. Ahorita voy a presentar. De acuerdo. ¿Está viendo la presentación, señor? Sí, sí la estoy viendo. Va. Yo les voy a hablar del teatro español de posguerra, que va de 1939 a 1975. Los años 50, el drama realista. Los dramaturgos tratan de reflejar la mala situación de los más pobres y desprotegidos de la sociedad. Antonio Buero Vallejo inicia el camino del drama realista con Historia de una escalera, 1949. El teatro de Sartre, como el de Buero Vallejo, es inconformista y comprometido. Buero Vallejo representa lo que se ha llamado como posibilismo, es decir, ante la censura de la dictadura franquista. Buero eligió criticar sin hacer demasiado evidente el contenido de la crítica. Trató de hacer que el espectador tomara conciencia, pero camuflando la crítica para evitar la censura. Por su parte, Sartre entendía que la obra de teatro tenía que llevar a la agitación o revolución social. Antonio Buero Vallejo. El teatro de Buero Vallejo trata en profundidad problemas humanos y sociales. El tema central suele ser siempre el mismo, la búsqueda de la verdad, sobre el que gira prácticamente todo su teatro. La obra es un proceso por el que los personajes salen de la mentira, en el que viven para mirar las cosas de frente, es decir, para afrontar los problemas y la realidad, pues solo así logran ser felices. Alfonso Sartre. En su teatro la crítica es directa, el lenguaje es mucho más violento. En conclusión, es un autor muy importante en la recuperación del teatro de posguerra, que fundó además una revista teatral. Su teatro no tuvo, como el de Buero Vallejo, las influencias esperadas porque le censuraron la mayoría de sus obras. Escuadra hacia la muerte, en 1953, es su primera obra importante y fue cancelada por la censura en la tercera representación. Los años 60, el realismo social. A poco de iniciarse la década de 1960, escritores ya mencionados y Lauro Olmo denuncian los problemas sociales, las dificultades económicas de los obreros, los problemas de adaptación de los emigrantes, la deshumanización de la burocracia, etc. Características del realismo social. Mayor importancia del contenido que la obra. Los personajes pertenecen a las clases marginales de la sociedad. La obra pretende influir en el espectador para que éste actúe y provoque un cambio en la sociedad. Los años 70, el teatro experimental. Los autores buscaban nuevas formas de comunicación con el público. Esta renovación se conoce como Nuevo Teatro Español, el cual destaca por su antirrealismo y su experimentación escénica con efectos como el sonido, los efectos visuales, efectos especiales. Se recupera el sentido del teatro como espectáculo.
En cuanto al contenido, hay mayor contenido alegórico, fantástico y simbólico. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ok, muy bien, estamos bien con el tiempo ahí, ¿verdad? 2 minutos. Ok. Si gusta, Guillermo, deja de compartir ahí para que yo les pueda compartir también la dirección a la cual ustedes van a enviar las presentaciones. Sí, señor, pero es que no hay dónde darle para dejar de compartir. Vaya, voy a tratar de... Sí, tiene que hacerlo usted porque no me deja a mí. Ahí está. Ok, ya con esto terminamos, chicos. Solo les voy a compartir nada más la dirección aquí en el chat. Y nos veremos el próximo martes, si Dios quiere. Vamos a continuar con los grupos, ¿verdad? Les pido que estén preparados. Y ya, miren, ahí se las pongo. Está al final, no sé si ya la lograron ver. Esa es la dirección. Ahí van a entrar a sus carpetas y ahí suben, por favor, sus presentaciones este día. Tienen hasta las 6 de la tarde, porque de ahí lo cierro por cualquier cosa, ¿verdad? Que se pueda perder la información. Así que, bueno, ha sido un gusto. Feliz día para... ¿Sí? Una pregunta. Y la rúbrica usted la va a llenar, ¿verdad? Sí, la rúbrica, de hecho, yo la lleno. Así es, la autoevaluación y la coevaluación es la que llenan ustedes. Así es. Ok. Sí. Gracias, señor. Bueno, que pasen feliz almuerzo, chicos. Muchas bendiciones y hasta el próximo martes. Gracias, señor. Igual. Gracias, señor. Provecho. Gracias, señor. Adiós, cuídense Adiós, mucho, señor. chicos. Hasta luego. Gracias, señor. Adiós, chicos, cuídense. Almuercen rico. Hasta luego. Señor, todos los grupos le tenemos que entregar la presentación hoy, ¿verdad? Hasta el grupo 10 nada más. Ah, ok. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde.